Hola, buenos días a todos. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo que nos permite, que nos regala, desde que inició el día, desde que amanecimos, nos despertamos, nos dio la gracia y la bendición de poderle buscar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, porque eres tú, Señor, el que hace todas las cosas, Padre, en nosotros, porque no somos nosotros los que hacemos, Señor, sino tú pones en nosotros el creer, Señor, tanto el hacer como el querer y el hacer, Señor, de buscarte, de venir delante de ti, Señor. Te agradecemos porque tienes misericordia de nuestras vidas, Padre, y te ponemos en tus manos, Señor, esta mañana, Señor, este tiempo que dedicamos a ti, Señor. Te pedimos que tú gobiernes, Señor, por sobre todo, Señor, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, por sobre todas las cosas, Padre, tú gobiernes en este tiempo, Señor, nuestras vidas, la vida de Dani, Señor, que nos enseña tu palabra, aún, Señor, de la música que escuchamos, Padre, de las canciones, de las alabanzas, Señor, que escuchamos aquí. Te pedimos que tú nos hables, Señor, y que sean instrumentos para que podamos ser bendecidos, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu guianza, aún con tu perdón, Señor, y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, y yo te pido por la vida de cada uno, Señor, de los que estamos conectados, aún de los que no están conectados, Padre, por la vida de nuestras familias, Padre, por la vida de todo lo que nos rodea a cada uno de nosotros, Padre. Que tú bendigas, Señor, con este tiempo, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Háblanos, Señor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Padre, para poder escucharte a ti, Señor. Quita todo prejuicio, Señor, en nuestras mentes, Señor, quita toda tradición, Señor, toda cuestión, Señor, que podamos interponer, Padre, entre tu palabra y nosotros, Señor. Háblanos, Señor, y aquí estamos, Señor, entregándote ese tiempo como una ofrenda de pensamiento, Señor, entendiendo, Señor, lo que hacemos, Padre, entendiendo para quién es esta ofrenda, Señor, que levantamos el día de hoy, Señor, una ofrenda de canciones, de alabanzas, Señor, una ofrenda aún del tiempo que estamos aquí, Señor. Y te agradecemos porque siempre tú eres, Señor, sobre todas las cosas, y tú gobiernas sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos que tomes este tiempo, Padre, que vamos a cantarte, vamos a alabarte, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad.
Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú
montañas, yo creo en ti. Sé que amarás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Solo de mi alma, corazón, me das tu gracia que de mi sol, de mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo
Hasta tu voz, tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Oh, oh, oh. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, oh, oh. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Oh, tu presencia es el cielo para mí, para mí, para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Oh, oh, oh. Es el cielo para mí. Yeah. Oh, para mí. Yeah, yeah. Lo cantamos. Cristo, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí.
Salmo 119, versículo 105, hermanos, dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito Dios de amor y de misericordia. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, alimentes nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Que haya, Señor, el día de hoy, Señor, un aprendizaje, Señor, lleno, Señor, de la sabiduría de lo alto, Señor, de tu palabra, Señor. Que no sea hablando el hombre, Señor, que seas hablando tú a través de tu palabra, Señor, y que se guarde, Señor, como ese precioso tesoro que es tu palabra en nuestro corazón, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para poder oír la voz de Dios, Señor. Señor, muchas veces decimos, es que no te escucho, es que no escucho tu voz, Señor. Pero tu palabra, Señor, tu palabra, la Biblia, Señor, son tu misma palabra escrita, Señor, y por medio de ella nos hablas, Señor, nos guías, nos instruyes y nos das el crecimiento que necesitamos, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 119, 105, hermanos, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El tema de hoy, hermanos, es una iglesia fundamentada en la Biblia. Una iglesia fundamentada en la Biblia, en las Escrituras. Y si nosotros leemos claramente este versículo del Salmo 119, hermanos, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y que lumbrera, da luz a mi camino. Hermanos, si nosotros nos juntáramos y nos fuéramos a un bosque y en eso caería la noche, no podríamos seguir nuestro camino. ¿Por qué? Porque no hay luz. Y podríamos correr grandes peligros, grandes riesgos de poder caer a un acantilado. Podríamos, no sé, enfrentarnos contra algún animal peligroso, porque no tendríamos luz en el camino. Y asimismo es la iglesia, hermanos. Si nosotros no nos guiamos por esa lámpara, con esa lámpara que nos da luz en nuestro caminar, no podremos movernos. Y si nos moviéramos, estaríamos corriendo demasiados peligros. Mas, sin embargo, cuando tú y yo tenemos un destino al cual ir, al cual quieres ir el día de mañana o el día de hoy, siempre vas a ir con luz para poder llegar a él. Si se oscureciera todo, si no hubiera luna, si no hubiera la luz artificial en la noche, no podríamos ni siquiera salir, porque estaríamos en una densa oscuridad. Y no podríamos llegar al destino final. ¿Por qué? Porque no podríamos avanzar. De la misma manera es la iglesia si no camina con la palabra de Dios, fundamentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Señor nos la dejó porque es nuestra guía, es nuestra autoridad. Es nuestra autoridad porque es la palabra de Dios. Y nosotros todo lo tenemos que filtrar y guiarnos a través de su palabra, hermanos. Porque la palabra es algo tan importante para nosotros. Por algo es el libro más impreso en todo el mundo, el más vendido, a su vez el más odiado y el más perseguido. Y vemos que la palabra a nosotros nos va a guiar en todos los aspectos, hermanos. nos va a guiar para saber cómo caminar como iglesia, cómo ser un padre conforme a las Escrituras, un hijo conforme a las Escrituras, un hermano en Cristo conforme a las Escrituras, un buen prójimo conforme a las Escrituras. Y vamos a tener muchas enseñanzas de parte de la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué debemos de confiar en ella? Salmos capítulo 33, versículo 4. Salmos capítulo 33, versículo 4. Salmos 33, versículo 4 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios, porque ante todo es recta.
No hay maldad en ella, no hay un deseo malo o con una mala intención dentro de la palabra de Dios. Al contrario, el mensaje de toda la palabra de Dios es el arrepentimiento, el amor de Cristo, el mensaje de la cruz para que vengamos al arrepentimiento y hallemos la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es recta, la palabra de Dios es recta, no hay maldad en ella, no hay un camino chueco en ella. Siempre buscan que con nosotros seamos rectos y justos delante de nuestro Señor. Buscar la vida recta. Por ello la palabra de Dios es tan importante en nuestras vidas porque es rectitud, es una palabra recta, justa y verdadera. Todavía nos dice, y toda su obra es hecha con fidelidad, no hay engaño en ella. No hay engaño en la palabra de Dios. Desgraciadamente es el hombre que muchas veces ocupa un mal versículo, de alguna manera sacándolo de contexto para ciertos fines de lucro o de beneficio para aquella persona. Pero si nosotros realmente estudiamos y escudriñamos la palabra tal como debemos de hacerlo, en ella hay rectitud, en ella hay justicia, en ella no hay maldad, y ella está hecha con fidelidad. Es palabra fiel y verdadera. Palabra fiel y verdadera. Por ello es que debemos de confiar en ella. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículos 15 al 17, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura, la escritura, la palabra de Dios, dice, es inspirada ¿por quién? Por Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en qué, en justicia, porque es palabra recta. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros como iglesia estemos fundamentados en la palabra de Dios. No puede haber una iglesia, bueno, que desgraciadamente sí las hay, pero que se esté guiando sin la, valga la redundancia, sin la guianza de la palabra de Dios. Y que se esté guiando lastimosamente como en estos últimos tiempos por muchas nuevas revelaciones. Es que Dios me reveló y Dios me dijo y Dios aquello y lo otro. Pero si no viene con el sustento bíblico en un buen contexto, sin sacarlo de contexto los versículos bíblicos, podríamos decir que es fiel y verdadera la palabra. Pero en la actualidad vemos tanto charlatán dentro de la iglesia, tanto mentiroso, que habla de que es que recibió una nueva revelación. La revelación ya está dada en las escrituras. Lo que nosotros debemos de pedir a Dios es entendimiento a su palabra, para que nosotros podamos guiarnos conforme a su palabra. Una iglesia que no se guía y no se fundamenta en la palabra de Dios es una iglesia ciega, es una iglesia que está caminando en la oscuridad y que se está enfrentando a tantos peligros y sobre todo peligros de muerte. La palabra de Dios es tan importante porque lo dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso es que podemos confiar en ella, porque fue inspirada por Dios. Sí, ciertamente hombres como tú y yo la escribieron, pero porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Señor les fue diciendo qué tenían que escribir, no lo que ellos querían, sino lo que el Espíritu Santo les daba que escribieran. Y podemos hallar confianza en la palabra de Dios. No es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y dice que es útil, dice para enseñar, para redarguir, para corregir nuestro camino y para instruirnos en qué, en justicia, porque es recta y justa la palabra de Dios. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Dice,
Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué? Para la salvación, no para la jactancia. Si nosotros empezamos a adquirir un conocimiento bíblico, es para que, con un fin, con la salvación del hombre por medio de Jesucristo, no para jactar, es que yo sé esto, no, es que yo me sé la Biblia del Génesis hasta Apocalipsis y esto y lo otro, para eso no es la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra es para darnos sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, para que creamos en Él, para que nosotros prediquemos a Jesús, no cuánto sé de la Biblia, sino prediquemos a Jesús y el arrepentimiento. Dice que a fin de que el hombre de Dios, en el versículo 17, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que les comentaba? A través de los atributos de Dios, ahora que lo hemos estado estudiando, podemos contestar muchas preguntas que a lo mejor en su momento nos quedábamos así como, ¿cómo le contesto esto, no? ¿Cómo le digo esto o aquello? Pero cada vez que nosotros escudriñamos las escrituras, agregamos un poco más de sabiduría de lo alto a nuestra vida, un poco más de conocimiento de la sabiduría de lo alto de Dios a nuestra vida, hermanos. Y eso es un alimento espiritual maravilloso, porque la palabra da entendimiento a lo que estamos viviendo día tras día. Vamos a Salmos nuevamente 119, Salmos 119, versículo 130, hermanos. Salmos 119, versículo 130. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios nos ayuda a entender muchas cosas, hermanos, que a veces no había explicación para nosotros. Y aquí, si se fijan, hermanos, no está hablando de que tengamos una escolaridad forzosamente. Es que nada más los que tienen licenciatura van a entender la palabra de Dios. No. Aunque no hayas cursado la primaria, aunque no hayas cursado la secundaria, aunque no hayas cursado la preparatoria, tengas los estudios que tengas, si tu corazón es sincero, íntegro y delante de Dios, eres sincero y le pides a Dios que te dé entendimiento a la palabra, a través de su Santo Espíritu nos lo va a dar, hermanos. Aquí no se trata de es que yo estudié estatal y soy licenciado en teología, bla, 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 bla. No. Aquí es tener un corazón dispuesto para Dios y decirle, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Ayúdame a entenderla. Quiero conocerte más. Quiero hablar más de ti. Quiero dar un mensaje correcto, justo, recto, como lo es tu palabra. Y aquí claramente dice, la exposición de tus palabras alumbra, es luz para nuestra vida. Parece caminar día con día para que no nos desviemos, no estemos quietos, sino que sepamos a dónde ir y llegar a la meta que es Cristo Jesús. Y lo tenemos que hacer a través de ¿qué, hermanos? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, nuevamente, y perdón la insistencia, pero desgraciadamente estos últimos años la iglesia ha caído en lo de las nuevas revelaciones. Es que Dios me reveló y es que Dios da entendimiento a su palabra y nos muestra a través de su palabra cómo debemos de caminar. Pero desgraciadamente muchas de esas nuevas revelaciones se salen del contexto bíblico y sacan muchos versículos fuera de contexto. Por lo cual, desgraciadamente, podemos ver que realmente Dios no les ha hablado nada. Nosotros debemos estar fundamentados en la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios dice esto. Es que la palabra de Dios dice aquello. Es que la palabra de Dios muestra que debemos de hacer esto. Nos llama a hacer esto porque dice la palabra de Dios esto. Es como debemos de dirigirnos como iglesia.
porque es nuestra lámpara que alumbra nuestro camino. No podemos andar con el yo creo, yo pienso que es así. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que es mi guía de autoridad moral, espiritual, en todos los aspectos, en todos los sentidos? Es la palabra de Dios. Porque claramente lo dice. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Aunque Dios se manifiesta, sí, ciertamente de otras formas, a veces por sueños, a veces por visiones, pero deben de estar fundamentadas con las Escrituras. Debe de haber un respaldo bíblico para poder decir que fue un sueño de parte de Dios, una visión de parte de Dios. Ante todo es la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad espiritual, moral, que debemos de tener siempre y debemos de estar fundamentados en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice también. ¿Qué hace la palabra de Dios? Confronta el pecado, lastima, duele, porque habla la verdad. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Muchas veces que hemos querido suavizar el evangelio del Señor Jesucristo para no lastimar, para no herir, pero recuerda que la palabra es la que va a hacer el efecto necesario en las personas. ¿Para qué? Para traerlas al arrepentimiento. Si tú no le haces ver a una persona que está mal, ¿de qué se va a arrepentir? Y la palabra de Dios hace eso, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿qué va a hacer, hermanos? Vamos a llevarlo un poquito más a la realidad. ¿Qué pasaría si tú agarras una espada de doble filo y te la empiezas a enterrar? ¿Qué va a hacer, hermanos? Va a empezar a doler. Y cada vez que entre más y vaya penetrando más esa espada en tu cuerpo, ¿qué va a ir haciendo? Va a ir abriendo, va a ir partiendo, va a ir rompiendo. ¿Y qué va a causar en nosotros, hermanos? Dolor. Dolor. Díganme sí o no, hermanos. Cuando a veces caemos en pecado, ¿no duele? No, hasta luego, la verdad, empezamos a llorar y decir, perdóname, Señor, me equivoqué. Sí que la regué, te empieza a doler, porque sabes que le fallaste, porque la palabra de Dios te lo dice, te dice que es pecado, te confronta, y te va a doler, y nos va a doler, hermanos, porque es una espada de doble filo. Y a veces queremos ser bien diplomáticos, bien suavizar el mensaje de Dios. No, tenemos que hablar el mensaje de Dios. Y tenemos que mostrarle con la palabra de Dios a las personas cuando les compartimos. ¿No dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Has pecado? ¿Has mentido? ¿Has adulterado? ¿Has hecho esto? Ah, pues eres culpable delante de los ojos de Dios. Eso es pecado. Tienes que venir al arrepentimiento. Si no le hacemos ver eso también a las personas con la palabra. Por eso les decía muchas veces, ay, es que Dios te ama. Y Dios quiere que le recibas en tu corazón. Ok, recibe a Cristo en su corazón. Pero ¿realmente vino al arrepentimiento esa persona? ¿Realmente vino a arrepentirse de sus pecados? Porque el mensaje de Jesús no fue completamente todo de amor. ¿Cuál fue su primera predicación? Arrepentíos y convertíos. No les dijo, los amo, vengan, los amo. Les habló directo la verdad. ¿Qué necesita el hombre para hallar la vida eterna? Arrepentimiento.
una conversión genuina, de dejar una vida de pecado a pasar una vida de santidad y de obediencia a Dios. Por eso es que nosotros debemos de ser una iglesia fundamentada en la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y no por eso necesariamente vamos a ser completamente toscos o digámoslo así, abruptos, sino podemos dar un buen mensaje bíblico, pero con toda la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, sin suavizar nada. Y obviamente va a doler, porque es espada de doble filo. Y aquí es bien clara, la palabra de Dios dice, más cortante, es más cortante, dice, que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir, ¿qué, hermanos? El alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, le muestra a nuestro corazón cuando estamos mal, sus intenciones, los malos deseos, los pecaminosos, la naturaleza humana. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Va a doler. Y tiene que doler. ¿A quién no le ha dolido de nosotros, hermanos? A cada uno de nosotros nos ha dolido cuando la palabra de Dios ha entrado como esa espada a nuestra vida. Jeremías 23, 29, fíjense lo que dice también. Jeremías 23, 29, dice la palabra de Dios. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No dolerá? Dice, es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. No puede haber una iglesia sin que su fundamento sea la palabra de Dios, hermanos. Y si las hay, imagínense cómo está la situación. Y lo vemos en la actualidad. ¿Cuántas iglesias? Y son iglesias que congregan a miles de personas y que te das cuenta que la doctrina que están predicando no es bíblica. Por lo tanto, la iglesia no está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? Las escrituras que has conocido desde niño, que bien las sabes, te hacen sabio para la salvación. Pero si una iglesia no está fundamentada en la palabra de Dios, es una iglesia ciega, es una iglesia sin rumbo, es una iglesia sin luz, es una iglesia en la oscuridad, es una iglesia que no se va a mover, que no va a ir en pos del camino, de la meta a seguir, sino que va a estar ahí estancada, sino que va a estar ahí quieta. Por eso en Apocalipsis dice, tú tendrás nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque se ha hecho muchas veces a un lado la palabra de Dios y se ha seguido metodología humana. Es que tráete al profeta tal y anuncia al apóstol tal, o al cantante tal, o al grupo de reggaetón cristiano tal, imitando al mundo. No son las estrategias lo que trae a la gente a los pies de Cristo, es el arrepentimiento, el verdadero evangelio del Señor predicado a las naciones, es lo que va a traer arrepentimiento, porque es la palabra de Dios la que penetra. Y va a partir como esa espada de doble filo. Pero si no hay palabra y seguimos estrategias humanas, ¿qué vas a traer? Sí, vas a jalar gente, pero realmente gente convertida a Cristo, o gente también siguiendo su deseo emocional y carnal de imitar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Nosotros debemos de caminar fundamentados en la palabra del Señor. Es alimento espiritual, hermanos. La palabra es alimento espiritual que nos hace crecer, que nos hace madurar.
Dice en Mateo capítulo 4, cuando Jesús tiene ese encuentro con Satanás, ¿y qué le dice claramente en Mateo capítulo 4, versículo 4? Dice así: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la tenemos ya aquí escrita. Completa. Génesis hasta Apocalipsis. No le hace falta nada a la palabra de Dios. No dice la palabra, aquel que le agregue una tilde, un punto, una coma, ¿qué sucederá con él? La palabra de Dios está completa. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado cuando la gente dice, es que Dios me reveló. Dios me dio una nueva revelación. Tengamos mucho cuidado. En los altares hace falta que se predique la palabra de Dios. No emociones, porque a veces son emociones. Porque lo dice la palabra, que en estos últimos tiempos muchos escucharán a espíritus engañadores. ¿Por qué menciona un espíritu engañador? Porque ese espíritu se hará pasar por alguien más y hasta puede decir que es la voz de Dios. ¿Sí me entienden? Por eso es que debemos de tener mucho cuidado y ser una iglesia fundamentada en la palabra de Dios, porque es nuestro alimento espiritual. Es nuestra comida de nuestra alma y de nuestro espíritu que nos dará fuerza, fortaleza, crecimiento espiritual. No estaremos desnutridos, no estaremos anémicos, sino que cada vez que nos alimentemos más y más de su palabra, estaremos cada día más fuertes, creciendo espiritualmente, maduros espiritualmente. Todavía fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, hermanos. Dice la palabra del Señor: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada. ¿Cómo hasta es claro ahí, Pedro? Dice, la leche espiritual no adulterada. Y dice, desead como niños recién nacidos, para que por ella crezcáis para salvación. Para la salvación. Pero ¿qué dice Pedro? Dice, desea la palabra de Dios como un niño que busca ser amamantado, que busca esa leche de la mamá. ¿Qué sucede cuando un bebito va creciendo y se alimenta del pecho de su madre? Busca el pecho de su madre cada rato. ¿O no, mamitas? No está el niño, y si no le da leche, ¿qué está? ¡Uah, uah! Y empieza a llorar, a llorar, a llorar porque quiere y tiene hambre de esa leche. Así debemos de ser nosotros, deseosos de la palabra de Dios, porque es nuestra leche espiritual que nos dará ese crecimiento, pero sobre todo dice que no esté adulterada. Dale una leche adulterada a un bebé, ¿qué va a pasar, hermanos? Se va a enfermar. Y si está demasiado adulterada, hasta puede causar un grave daño en el niño y puede morir. Por eso dice, y claramente Pedro dice, no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos una gran responsabilidad cuando predicamos la palabra de Dios, hermanos. Y esto no es solo nada más del pastor, es de cada uno de nosotros cuando predicamos la palabra. El mensaje debe ser el mensaje correcto. No podemos sacar de contexto la palabra de Dios para beneficio propio o para lucro, sino que siempre debemos de predicar la palabra tal cual está escrita, con el verdadero sentido y significado de las palabras que están aquí en la palabra de Dios. Pero también tenemos que desearla, alimentarnos de ella, porque es
nuestro alimento espiritual para crecer, para madurar, para hallar la sabiduría. Trae sabiduría e inteligencia, hermanos. Proverbios capítulo 4, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de qué, hermanos, de mi boca. El Señor está hablando claramente diciendo, no te olvides ni te apartes de las razones que escribí aquí en la palabra de Dios. Dice, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Te da vida, hermanos, hasta cuida tu vida. ¿Por qué? Porque te da sabiduría y te da inteligencia. Y te vuelves un hombre prudente, no insensato. Un hombre inteligente, no ignorante. Y debemos de esforzarnos para seguir escudriñando la palabra de Dios, obteniendo ese crecimiento, para no morir por falta de conocimiento, como dicen las Escrituras. Otra de las razones más por la que debemos de ser una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. Es tan importante, hermanos, porque también, ¿qué sucede? Produce fe. El leer, escudriñar la palabra de Dios produce fe en nuestra vida. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y aquí claramente dice, así que la fe es por el oír. Y el oír, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. A la hora que yo escucho la palabra de Dios, empiezo a adquirir fe. Porque acuérdense que también la palabra de Dios dice que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. A veces decimos, es que soy falto de fe. A veces nos hace falta escudriñar entonces más las Escrituras. ¿Por qué? Porque el oír la palabra de Dios produce fe en nuestra vida. ¿Por qué? Porque empiezas a leer la palabra de Dios y Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Él todo lo que promete lo cumple. Lo que está escrito aquí es fiel y verdadero. Como ya lo vimos, es recta, es fiel. La palabra de Dios es recta y es fiel. Entonces, cuando tú y yo la leamos, sabemos que lo que está aquí escrito es verdad. Por lo cual nos va a producir fe. Si estás pasando por una circunstancia difícil, si estás pasando por alguna necesidad, aun si estás en gozo y alegría y escudriñas las Escrituras, te va a dar fe. Fe y va a aumentar tu fe. ¿Por qué? Porque sabrás que lo que estás leyendo y cuando dice, y el Señor puso sus manos sobre el ciego y al momento recibió la vista, sabes que es fiel y verdadera esa escritura y que sucedió realmente. Y asimismo cuando dice el Señor, y vendré otra vez, voy pues y prepararé lugar allá con mi Padre, y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, dice la palabra de Dios, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es fiel y verdadero lo que está diciendo la palabra, sucederá. Te produce fe y dirás, gloria a Dios, te estaremos esperando, Señor. Pero debemos de ser una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. En la actualidad ya hay muchas iglesias, hermanos, que no están creyendo en el arrebatamiento de la iglesia. Y es algo que está fundamentado en la palabra de Dios y está escrito claramente. Porque ha entrado otra doctrina dentro de la iglesia diciendo que no habrá arrebatamiento de la iglesia y muchos le están creyendo. ¿Pero por qué? Por falta de escudriñar las Escrituras.
Porque hallaremos sabiduría y entendimiento, inteligencia, y sabemos que es recto y justo el mensaje que estamos viendo en las Escrituras. Nos produce fe. Por eso es tan importante el escudriñar las Escrituras. Por eso es tan importante que seamos una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, hermanos. Claramente aquí el Señor Jesús nos lo dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí vemos claramente por qué el Señor desea y anhela una iglesia fundamentada en su palabra. Porque es una iglesia prudente. Que cuando vengan la lluvia, los vientos, los ríos y golpeen contra ella, dice, no caerá porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? Jesús. Si nosotros no caminamos fundamentados sobre su palabra, ¿qué estamos diciendo? No te creo. No creo a tu palabra y por lo tanto no creo en ti. Estaremos caminando humanamente como iglesia, no espiritualmente, que siguen las ovejas y oyen la voz del pastor, del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. ¿No dice la palabra? Que sus ovejas reconocen su voz y le siguen. ¿Cómo vamos a reconocer la voz de Dios? A través de su palabra, hermanos. Todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. No podemos seguir estrategias humanas, no. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Como lo vimos ahorita en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Tenemos que ser una iglesia fundamentada en la roca. No puedo andar de que, ay, es que hermanos, Dios me reveló. Y vino un ángel y me mostró otro evangelio. Y tenemos que seguirlo porque dice que viene el arrebatamiento de la iglesia el 24 de diciembre del 2020. Pero claramente me lo dijo Dios, hermanos. ¿Y ustedes qué tendrían que hacer, hermanos? A ver, hermano, como que ya, ¿de cuál se fumó? Porque la Biblia dice otra cosa, ¿no? Tenemos que ser así, fundamentados en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque lo dice claramente la palabra. Si aún nosotros o a un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, ese sea anatema, sea maldito. Y lo repite 2 veces. Si aún vosotros o un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente, sea anatema. Nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. No buscando estrategias humanas, coachings humanos, aún ya hasta coaching de predicadores de la palabra. No. Recuerden que el que penetra el corazón, el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Por eso es que las estrategias humanas salen sobrando. Cuando la palabra de Dios se habla
conforme a lo que está escrito, va a traer y producir al 100 por 1 fruto, hermanos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y realmente va a traer un arrepentimiento genuino y verdadero en la persona a través del Espíritu Santo y de su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que ser una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. No importa seamos 5, seamos 15, seamos 20, seamos 100, seamos 1000, los que seamos, tiene que ser una iglesia fundamentada en la Biblia. Seguir lo que dice las Escrituras, hacer lo que dice las Escrituras, ser obediente de su palabra de Dios, ser fieles a su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera, es justa, es recta. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Ser fieles a su palabra, a como está escrito, para poder ser ejemplo de todos los que nos ven, principalmente de nuestra familia, de los hermanos y de los de afuera, para encontrar y tener un buen testimonio. Y realmente Dios puede decir, mi hija, mi hijo, han sido fieles a mi palabra. ¿Y no dice la Escritura? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por ello es que debemos de ser una iglesia fiel a su palabra, fundamentados en la Biblia, en la palabra del Señor. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, porque día con día, Señor, tu mensaje, tu palabra, Señor, que traes hacia nosotros, Señor, es de bendición y nos ayuda al crecimiento de nuestra alma y de nuestro espíritu. Señor, ayúdanos, Señor, a desear como niños esa leche espiritual para crecer, Señor, en el conocimiento, en la sabiduría de lo alto, para realmente nosotros podamos exponer, predicar al Dios de la Biblia, al Dios de amor, al Dios de misericordia, pero también al Dios que es juez, que es fuego consumidor, y que podamos entregar un mensaje, Señor, correcto, conforme a lo que está escrito en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ella, Señor. Ayúdanos a no adulterarla, Señor, sino a siempre dar el mensaje, Señor, fiel y verdadero, tal cual está escrito. Ayúdanos, Señor, a que amemos tu palabra, a que busquemos cada momento de cada uno de nuestros días, Señor, para alimentarnos, Señor, a través de ella. Así como le damos tiempo, Señor, a otras cosas, que también le demos tiempo, Señor, a nuestra alimentación espiritual, a nuestra alimentación del alma, Señor, que nos dará crecimiento y nos dará vida y nos dará la salvación y la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que tú has traído, Señor, a tu iglesia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a guardarla, Señor. A que valoremos, Señor, las enseñanzas, Señor, que tú nos traes a través de tu palabra, Señor, pero las llevemos, Señor, y las apliquemos en nuestra vida viviéndolas, Señor, y predicándolas, Señor, siendo testimonios fieles y verdaderos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nunca, Señor, esté en nuestro pensamiento el utilizar la palabra para algún beneficio propio, Señor, o de lucro, sino que realmente sea, Señor, para compartir, Señor, la palabra de Dios, para que otros conozcan el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, a la salvación para la vida eterna, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás en nuestras vidas. En el nombre precioso y majestuoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y Dios nuestro. Amén y amén.